¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la cultura, la ciencia y el arte. El día de hoy hablaremos sobre un tema peculiar, el cual se denomina el estudio de las significaciones en las prácticas interactivas. Este es un trabajo realizado por Alondra y su colaboradora Isabel Fortanel Trejo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Muchas gracias por abrir el espacio, por permitir socializar la investigación que se hace en la maestría en Comunicación y Cultura Digital y también socializar principalmente el trabajo de Alondra Jiménez. Y bueno, antes de hablar de su trabajo, cuéntenos un poco sobre cuál es su área de especialización. Tengo entendido que ambas forman parte de lo que es la Facultad de Ciencias Políticas. Uh-huh. ¿Y cuál diría que es su rol a desempeñar o su trayectoria en general? Sí, bueno, yo empiezo. Bueno, nosotras formamos parte de la Maestría en Comunicación y Cultura Digital, un posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este posgrado tenemos 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento, estudios culturales, tecnología y política, y también educación y medios digitales. La maestría en comunicación desde el 2015 ha desarrollado diferentes investigaciones que pues permiten que la sociedad desarrolle ciertas alfabetizaciones críticas en torno a la tecnología, específicamente en estos tópicos, ¿no? Educación, política y estudios culturales. En este contexto es en el que se desarrolla la investigación que trabajó Alondra, más o menos del 2021 al 2023, que es el periodo en el que ella formó parte de la 4ª generación de la maestría en Comunicación y Cultura Digital. Y bueno, ya le cedo la voz un poco para que ella nos comparta un poco más de su investigación. Bueno, pues sí, como bien lo mencionaba la doctora Betsabe, yo formo parte de la 4ª generación de la maestría en Comunicación y Cultura Digital, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Políticas. Y pues justo, ¿no? Esta investigación surge en el marco de pues mi curso en este posgrado. Y pues no sé específicamente, ¿quieren que les platique como de la investigación en este punto o más adelante? Un poco más adelante. Primero hablemos de su trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas. Okay. Más o menos cuál es su área de especialización y cómo surge este interés previo para llevar a cabo esta investigación. Ok. Pues bueno, yo no cursé la universidad, bueno, mi licenciatura en la UAC, la maestría fue mi primer acercamiento a la universidad, pero pues me llamó mucho la atención, sobre todo porque previo a que yo iniciara mi proceso, entrar al proceso de selección, tuve la posibilidad de tomar un curso sobre narrativas interactivas. Pues mi formación profesional siempre ha sido muy cercana al periodismo y pues a mí me interesaba cómo estas historias las podíamos contar con un nivel mucho más alto de repercusión en la sociedad, que generan un interés mucho más grande. Y pues encontré de pronto esta cuestión de los documentales interactivos que me empezó a llamar la atención mucho y que veía que en otros países pues ya se estaba desarrollando mucho más la producción de estos contenidos. Y pues me preguntaba qué pasaría si se aplicara en México, sobre todo con temas pues tan importantes como era la desaparición forzada. Sí, yo agregaría que me parece que ha faltado tal vez un poquito enfatizar que la investigación de Alondra se ubica en nuestra línea de investigación que se llama Estudios Culturales en la Era de la Convergencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues llega Alondra con una trayectoria profesional relevante, con mucha experiencia también en el área de los medios audiovisuales, particularmente en el documental. O sea, Alondra activamente participa en la organización de eventos en torno al cine documental. Entonces, ellos llegan a la maestría planteando una investigación en la que propone el estudio de las significaciones de las prácticas interactivas de los web documentales que abordan la desaparición forzada. Entonces, para la maestría en comunicación ha sido una oportunidad, ha sido un privilegio poder tener a Alondra entre nosotros, entre la comunidad que integramos la maestría en comunicación, porque nos ha permitido enfocar la investigación a problemáticas sociales, ¿no? Lo que nos permite también trabajar
en torno a cómo la tecnología puede incidir en sensibilizar y visibilizar problemas sociales y en particular la desaparición forzada en este caso, que es un problema de seguridad pública. Y bueno, ¿cómo surge este acercamiento entre lo que eres tú, Alondra, con la doctora Betsabé? Lo que pasa es que Alondra y yo coincidimos en las clases, ¿no? O sea, de principio ella inició su proyecto con una dirección distinta, con una dirección... Yo participo en su proyecto como directora de la tesis y recientemente incorporamos un codirector, el doctor Darwin Franco. Entonces, básicamente nosotras iniciamos a trabajar juntas por un seminario de investigación, ¿no? Alondra tenía muchas inquietudes respecto a su proyecto y me parece que a mí me ha tocado ir acompañándola en el desarrollo de este trabajo, pero realmente la propuesta, por supuesto, el desarrollo del trabajo es de Alondra, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco en lo que es el tema, antes de entrar directamente a lo que es el tema de los documentales de las desapariciones, del medio interactivo del documental, vamos un poco atrás. ¿Cómo definimos lo que es un documental de acuerdo con lo que es las ciencias políticas? No sé si exactamente es la misma definición desde las ciencias políticas, pero pues hablamos del documental como este ejercicio de a través de una lente contar una historia, ¿no? Siempre se piensa mucho que es una cuestión real, pero pues básicamente sí estamos retratando la realidad, pero siempre a partir de la óptica de quien está detrás de la cámara. Creo que es algo muy importante en lo que se tiene que hacer énfasis, ¿no? Hoy en día, más que documental, de pronto se utiliza el término no ficción, porque justamente estamos hablando de estas historias que existen en nuestra realidad y que pues sobre todo tienen una construcción narrativa, sin embargo no se está como inventando algo en específico. Sino directamente retratando los hechos. Así es. Y bueno, por otro lado también viene en su investigación que parte del documental para atraer o enganchar a la gente tiene lo que es un elemento emocional. ¿Cómo juega este elemento emocional una parte relevante en lo que es el desarrollo y la narrativa del documental? Pues yo considero que lo emocional viene un poco más, no solo nos van a contar una triste historia de una persona o una persona feliz o las emociones que encontramos en la historia, sino el proceso en el cómo nosotros nos identificamos en el otro, ¿no? El documental justo nos posibilita encontrarnos con el otro, esas realidades o esas historias que parecerían tan alejadas a nosotros o que no imaginamos y que tenemos tan cerca, ¿no? De pronto en la pantalla podemos ver la historia de alguien de otro país, incluso otro contexto, otra realidad, que puede tener inquietudes muy similares a la de nosotros, que vive situaciones muy similares a la de nosotros, y es un poco ahí donde se juega esa parte emocional, en el reconocimiento a través del otro. Podría decirse que, de cierto modo, este enganche surge que, de alguna manera, no solo nos conectamos con lo que estamos viendo, sino que, de cierto modo, nos encontramos a nosotros mismos ahí, ¿no? Surge esta empatía. Así es. Y, bueno, ¿por qué surge este interés particular por lo que es el documental enfocado a lo que es un tema sensible que es en nuestro país, el cual es las desapariciones? Pues hay distintas perspectivas o cómo podríamos verlo. Por un lado, pues justo como lo mencionaba la doctora, desde hace muchos años yo me he involucrado en proyectos que se encargan de la difusión del documental en Querétaro específicamente. Y pues ahí me tocaba ver cómo estas historias generaban algo en las personas, o sea, de las salas salían con mucha impotencia, con mucho enojo, ¿no? Lamentablemente la desaparición forzada en México, pues es un tema muy recurrente en los documentales porque es una realidad que constantemente vivimos y que a través de los medios de pronto no se tiene la sensibilidad para narrar estas historias y nos vamos más por el discurso oficial, ¿no? Que justo lo que ocurre en este discurso oficial es la criminalización de las personas, la revictimización de las familias y pues justamente los documentales se convierten en estos espacios donde las personas pueden contar las historias, ¿no? No solamente con esta óptica
oficial, sino realmente lo que pasó. Conocemos las historias de las personas que desaparecen y pues creo que es un poco el tema recurrente. Y creo que es recurrente porque es una urgencia hablar del tema, ¿no? Tan solo cuando yo iniciaba la investigación, hablábamos de 90,000 personas desaparecidas en México. Y tan solo en 2 años estamos hablando de 112,000 personas o más de 112,000 personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Entonces, que en 2 años ese aumento haya sido de casi 30,000 personas, pues nos habla de una urgencia y una necesidad de que hablemos del tema, de que nos sensibilicemos del tema. Y bueno, retomando un poco lo del documental, vemos que aquí no solamente se utiliza lo que es la plataforma del documental, como ya se conoce tradicional, sino que se empieza a emplear lo que es la herramienta interactiva. En contraste con lo que es el documental tradicional, ¿qué diferencias o ventajas se pueden destacar de lo que es el formato interactivo del documental? El formato interactivo lo que nos posibilita, por un lado, es generar construcciones hipermediales. Cuando hablamos de construcciones hipermediales es justamente el cómo se utilizan estas plataformas y no solamente tenemos contenidos como de video, sino que también tenemos contenidos, cartas, tenemos audios, tenemos más elementos visuales y auditivos que nos ayudan a complementar o a crear una experiencia específica. Y eso es un poco lo que narran o hacen estos documentales que yo he estado investigando. Tenemos sí una parte de cortometrajes documentales donde conocemos las historias de las familias desaparecidas, de los desaparecidos y desaparecidas, pero también tenemos las cartas, ¿no? Hay un documental en específico que incluye cartas de lo que su familia le escribía a esta persona que está desaparecida, ¿no? Entonces eso también, contenidos pues acerca un poco más la historia de lo que está, de lo que vivió, de cómo es la vida, ¿no? Otros documentales interactivos que también usando este mismo trazado, pues recrean experiencias, ¿no? Creo que la diferencia está en eso, en cómo hacemos algo muy experiencial. Otro de los documentales con los que trabajo, literal tú tienes que buscar los contenidos, ¿no? Lo que busca es hacer un ejercicio metafórico de cómo es esta búsqueda de las personas a partir de que encuentras a lo mejor objetos personales, pistas, ¿no? Que van buscando estos colectivos de búsqueda o que van encontrando estos colectivos para dar con una información concreta de dónde puede estar esta persona a la que ellos están buscando. Y esa es un poco la experiencia que se recrea a partir de la interactividad. Sí, yo quisiera agregar que la diferencia, principalmente te diré como espectador, como audiencia del documental y del web documental, es que el documental te ofrece ya una historia que tú como audiencia la sigues, o sea, es un relato que se presenta y ya. En cambio, el web documental te permite llegar a la historia por diferentes caminos. Y esa elección, por ejemplo, la define el usuario, la define la audiencia, la usuaria, el público, espectador. Y esas rutas, esos caminos que tú eliges para llegar a esa historia, parten desde tu experiencia, desde tu contexto, y eso te invita también a darle un significado distinto a la historia. Por ejemplo, no es lo mismo ver el documental, el mismo web documental, teniendo experiencias de vida distintas en el sentido de el origen, de las personas del origen, en el sentido que si eres del norte del país, que si eres del sur, que si eres del centro, pero también experiencias de vida, que si eres mujer, que si eres hombre, que si eres madre, que si has vivido de cerca una experiencia así, la experiencia es distinta. Y bueno, dado de eso, podemos ver que en el documental interactivo podemos ver cómo se amplían estas experiencias y de cierto modo requiere cierto criterio del mismo espectador, una introducción del mismo. Pero por último, antes de ir a un corte, ¿cómo evitamos que de cierto modo el espectador pueda perder cierto interés debido al esfuerzo que en sí requiere introducirse al mismo documental web? Es que creo que esa es una de las bondades, ¿no? O sea, cuando ves un documental, tienes que sentar frente a una pantalla durante 1 hora y media, 2 horas, que es la duración aproximada del documental, y acá son contenidos relativamente más cortos y que justamente esta fragmentación de las historias hace que tú puedas consumir
A lo mejor, no sé, solo quieres ver documentales de Querétaro. Y entonces te puedes consumir 2 o 3 historias y no pasa nada. Es una historia, son historias cortas que tienen principio a fin y que en un conjunto crean una experiencia completa. Antes de continuar, vamos a un corte. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto.